La noche siempre cae pesada sobre los boxes cuando hay rumores, y en la Fórmula 1 los rumores pesan más que un alerón delantero mojado. Y en ese susurro que se convierte en murmullo y después en título, aparece un nombre que nos toca de cerca: Franco Colapinto. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. No alcanza con manejar un auto que no empuja. No alcanza con poner la cara cuando el semáforo se apaga y el Alpine decide acordarse tarde de la potencia. También hay que manejar entre dardos. Dardos con bandera inglesa, dardos con micrófono de estudio, dardos que te pegan en el orgullo cuando estás intentando construir carrera. Esa es la verdad incómoda que a veces el paddock disimula con una sonrisa y un canapé. En la cuna de la máxima, si naces al sur del mundo, la mochila pesa un poco más. Porque seamos sinceros, la Fórmula 1 se fabrica en inglés. Los manuales, los túneles de viento, la jerga, los chistes, las internas y hasta el té a las 5. Desde Silverstone 1950, la categoría se cuenta y se canta desde las islas. Hoy la mayoría de los equipos duermen a tiro de autopista de Oxfordshire. Ferrari y los italianos son la excepción con carácter. Los suizos de Hinwil se aferran a su prolijidad, pero el resto respira niebla británica. ¿Y qué pasa cuando un argentino, con acento de Pilar y hambre de primera vuelta, se mete en ese ecosistema? Pasa que hay cariño cuando conviene y lupa cuando molesta. Y con Colapinto hay lupa. Una lupa que, de tanto buscar defectos, ya empieza a revelar más las arrugas del que mira que las del que maneja. No es la primera vez que un latino se siente visitante en este campeonato que presume de mundial, pero habla con acento de BBC. Hubo uno, quizás el más grande, que ya se aprendió estas reglas sin que nadie se las explicara. Ayrton Senna vivió con la prensa inglesa arriba del hombro como si fuera un comisario deportivo con micrófono. Lo persiguieron desde Fórmula Ford, lo punzaron en la British F3, le marcaron el paso cuando en Mónaco de 1984 la lluvia quiso regalarle la primera victoria y un director de carrera con paraguas bien abierto se la guardó. Y cuando el paulista respondió con esa frialdad que te cortaba el casco al medio: si no vas al hueco, ya no sos piloto, no solo estaba discutiendo con Jackie Stewart, estaba dictando la ética del sobrepaso de toda una generación. ¿Ustedes creen que ese choque cultural ya no existe? Por favor. Cambiaron los trajes, cambiaron los sponsors, cambió el bitrate de las cámaras. Lo que no cambió es el cosquilleo en la yema de los dedos de cierta prensa cuando el héroe de la semana no tiene pasaporte británico. Franco entra a este teatro cuando el telón está pesado. Alpine no es competitivo. El A525 entra a la Q1 mirando el reloj y reza para que la pista le regale 2 décimas. A veces el milagro no aparece. Y en esa escena, donde cualquier rookie europeo recibiría palmadita y paciencia, a Colapinto le tiran que no está a la altura, que se esperaba más, que no auguran nada bueno. Ajá. O sea, en un auto que sufre, cuya ventana de rendimiento es una rendija, con paradas que fallan y estrategias que se enredan, el que tiene que demostrar más es el pibe de 22 años. Casualidad, seguro. Porque cuando las cosas salen, dicen qué sorpresa la de Franco. Y cuando no salen, la sorpresa se convierte en confirmación de prejuicio. Lindo jueguito. Hablemos del señor que nunca falta en estas tertulias. Martin Brundle, piloto correcto, pundonoroso, 158 grandes premios, 9 podios, carrera televisiva larguísima y un olfato para la grilla que a veces es delicadeza y otras sincericidio. Lo vimos todos en Austin. Ese momento en el que Franco, camino al himno, decide seguir de largo. En ese minuto, cuando cualquier piloto ya tiene la cabeza encapsulada y los latidos marcando la interna, Brundle se sintió ninguneado. Me miró como si yo fuera a asaltarlo, dijo después, poniendo drama a una escena que, vamos a decirlo, en cualquier domingo nos pasaría por el lado sin una coma. Colapinto explicó con esa humildad que no vende clic. No era el momento, iba al himno, estaba tarde. Prefiero hablar después. Listo. Lo hablaron en México, lo arreglaron, todos contentos. Pero hay cosas que el rencor no suelta fácil. Y el primer bache que encontró, Brundle volvió con el mazo. Que si Franco choca, que si Franco no cumple, que si 2026 no pinta bien, que si Flavio Briatore esto, que si Flavio lo otro. Y acá entra el factor Briatore, ese aura de hombre que camina el paddock
como si fuera dueño de la llave del motorhome. Flavio tiene historia con Martin, todos lo saben. Aquella vez en Benetton, 1992, cuando el proyecto Schumacher necesitaba espacio, Brundle voló por la puerta giratoria que Flavio maneja con la soltura de un portero de 5 estrellas. No es rencor, dirán. Son los negocios. Puede ser. Pero cuando el pasado te arde, el presente siempre te huele a humo. Y entonces Briatore vuelve al PIN con chaleco de asesor ejecutivo. Amo cómo suena eso. Y cada movimiento suyo cae en la grilla como una moneda en mesa de casino. ¡Clink! Y todos se agachan a mirar. Preguntó por Bottas, habló con Toto Wolff. Se editó una nota después de publicada, ranking de pilotos con Franco abajo del todo. Todo circula, se comparte por WhatsApp, se exagera, se recorta, se cita según fuentes y mañana nadie firma la postdata. El paddock es eso, un avión lleno de acreditados. 4 cenas al mes, 2 cócteles, sillas que se mueven solas y un rumor que no pide permiso para sentarse en la mesa. A mí, si me apuran, me preocupa menos lo que diga un comentarista con facturas pendientes y un asesor con ego de yate y más el contexto que les da micrófono. Porque cuando la mayoría de las plumas vive a 30 kilómetros de Silverstone, la ecuación es simple. Si el héroe local gana, la tinta corre dulce. Si el que aparece se llama Franco y no Frank, la pluma busca el corrector. Esto no es llorar. Es describir la cancha. ¿O alguien cree que los medios británicos no hacen lobby por sus pilotos? ¿Se acuerdan cuando Fernando Alonso dijo, si fuera inglés estaría en todas las portadas hablando de Bortoleto? No lo dijo en chiste, lo dijo mirando a cámara. Y Bortoleto, brasileño como Ayrton, se gana los puntos con un Sauber que pelea cada clasificación como quien empuja el auto en su vida. Aún así, la foto de portada no siempre aparece. Raro, ¿no? Mientras tanto, nuestro pibe entra a su 8º Gran Premio con la tranquilidad de quien sabe que no está para el show de medianoche, sino para aprender a bailar en pista mojada. Alpine mete la pata en boxes en Hungría. La estrategia se confunde. Las gomas se cambian cuando no hace falta y se dejan cuando gritan basta. Y aún así, Franco muestra lo que hay que mostrar. Cabeza, ritmo, capacidad para sobrevivir a un auto nervioso, hambre de puntos. Eso no es relato. Se ven cámaras on board, se ven la manera en la que defiende sin convertir la curva en una carnicería, se ven cómo prepara el adelantamiento para que la recta lo premie. Y claro, se ve menos cuando el motor se queda con las ganas o cuando la estrategia decide que es un buen día para jugar al Tetris. Pero volvamos al juego de la silla, ese invento hermoso que mantiene viva la temporada cuando la mitad de la parrilla corre carreras y la otra mitad corre contratos. ¿Qué pasa cuando hay butacas sin nombre para 2026? Pasa que cada periodista se convierte en agente, cada agente en periodista y cada jefe de equipo en columnista invitado en su propia novela. De repente un piloto mira de reojo a IndyCar, otro manda emisarios a Resistencia, un tercero le jura amor eterno a la F1 y a la semana siguiente los reconocen en el aeropuerto de Indianápolis. Con la pinta evaluando alternativas. Y cómo no, cualquier profesional que no mira el mapa es un turista. Evaluar no es huir, es ser adulto. Pero ojo, porque ahí el periódico de guardia no le gusta mencionar. Los latinoamericanos llegan a la F1 con una mochila. No es solo geográfica. Es cultural, económica, mediática. En Europa, los chicos corren en karting desde que aprenden a caminar. Tienen sponsors locales, programas de jóvenes pilotos, academias con simuladores que cuestan lo que un departamento en Caballito. Acá, para llegar, hay que hipotecar sueños, kilómetros y a veces hasta la paciencia de la familia. Es distinto. Y cuando el pibe llega, en vez de aplaudir al mérito, el coro pregunta, ¿pero está listo? Qué curioso. Nadie pregunta si el auto está listo para él. Que no se malinterprete. Franco no necesita un blindaje de pur rookie. No estábamos para eso. Él ya demostró que puede manejar a la velocidad de la conversación, que entiende dónde está el límite y que cuando aparece el hueco, hace honor a esa frase que Senna tatuó sin tinta. En Williams lo vimos brillar en flashes. Ahora en Alpine le pueden que sea sol y linterna al mismo tiempo. Y en ese proceso, todos los fallos que en otros pilotos se cuentan como aprendizaje, en él aparecen como sentencia. Muchos accidentes, dijo Brundle recordando a Williams, como si la memoria selectiva no fuera el primer síntoma del panelismo dominical. Si vamos a hablar de récords, hablemos en serio. Cuenten cuántos rookies chocaron en su primer año. Los nombres no caben en un graph. Con Briatore la ecuación siempre viene con show integrado. Flavio es el hombre que te consigue una mesa difícil y si hace falta te saca la silla cuando estás a punto de sentarte. Es su encanto. Y también su problema. Alpine lo trajo para que patee el tablero. Bien.
Si el tablero está torcido, lo primero que vuela son las fichas más livianas. Colapinto la vio venir y con una madurez impresionante eligió enfocar. Que hablen, que especulen, que editen, el casco, visor bajo y a la pista. ¿Quieren leer debilidad? Yo leo paciencia. Y les digo más, al que resiste los espejos del vestuario británico, un día la cámara le juega a favor. Porque en la F1, los mismos que un lunes te señalan con el dedo, el domingo que finalmente sumás, te palmean la espalda como si hubieran sido tus tíos en el bautismo. Hablemos de la cultura que envuelve todo esto, porque ahí está la raíz. La F1 es una industria de relatos. Los ingenieros hacen autos, los pilotos corren, los equipos planifican, pero el negocio se cierra cuando el relato encaja. ¿Y qué relato vende más en Londres? El del héroe local. Si el chico de Bristol pelea el título, la audiencia se dispara. Los diarios abren con tapa feliz, las radios no paran. Si el que pelea es un latino con apellido que a veces pronuncian Colapinto, el algoritmo se queda pensando. Ah, pero si mete un error, ahí sí que lo ubican rápido en el mapa. ¿Vieron? El algoritmo también tiene nacionalidad. Y cuando el negocio mira la bandera, la crítica se disfraza de análisis técnico para que no se note el cejo. Pero se nota. Se notan los adjetivos. Con uno dicen desafiante, con otro torpe, con uno arriesgado, con otro imprudente. La gramática también corre su propio campeonato. Ahora bien, ¿qué hace Franco mientras tanto? Trabaja. Hay onboards que lo muestran corrigiendo una cola nerviosa como quien acaricia a un gato arisco. Hay radios en las que pide ajustes con una claridad que sorprende para alguien que, según nos cuentan, no está a la altura. Hay sábados en los que la vuelta rápida no sale porque el auto se abre 2 metros donde no debe, y sin embargo, el cronómetro te devuelve una décima mejor que tu compañero. Eso, para el que mira de verdad, vale más que cualquier ranking de cartón. Un ranking puede decir mucho del que puntúa y poco del que corre. Mírenlo a Verstappen. Cuando debutó también lo llamaron loquito chocador, y años después los mismos que lo etiquetaban se peleaban por ponerle un adjetivo nuevo a sus victorias bajo la lluvia. El tiempo no solo pone las cosas en su lugar, también deja algunos titulares pegados al archivo. Quiero detenerme un segundo en el tema de las ediciones de notas y los rankings acomodaticios. El periodismo serio corrige cuando hay un dato erróneo. El periodismo oportunista edita cuando el viento cambia. Y en la F1 el viento cambia entre FP1 y FP2. Si Briatore llamó a Wolff por Bottas o por el primo del vecino, si la web oficial publicó y luego acomodó, si el ranking ubica a Franco último y mañana anteúltimo, el verdadero aprendizaje es no perder el foco. El único ranking que importa es el que se hace con una bandera a cuadros. El resto, espuma. Y la espuma engaña la vista. Te hace creer que el vaso está lleno cuando solo juntaste burbujas. Hay algo que el público argentino entiende mejor que nadie: lo que cuesta llegar. Por eso Franco no es un nombre más. Representa esa vieja costumbre nuestra de meternos en los bailes donde el DJ no habla nuestro idioma, y aún así, pedir el tema que nos gusta. Representa a Fangio, a Reutemann, a los que alguna vez hicieron que en estas pampas, un domingo a la mañana sea sagrado. Y sí, sabemos que el auto no acompaña. ¿Y qué? La épica va se mide solo en trofeos. Se mide en la manera en la que te plantás cuando el mundo espera que te achiques. Se mide en la estampa. Y Colapinto tiene estampa. Tiene ese fuego silencioso que no necesita revolear el casco para que se entienda. Cuando habla, no vende humo. Cuando calla, tampoco concede. Y cuando acelera, te deja la sensación de que, si le das un auto decente, el punto se convierte en rutina. ¿Les digo cuál es la verdadera molestia que genera? Que Franco desarma el guión de lo latino que algunos medios prefieren. Ese que te pinta como talento salvaje sin método, como chispa sin disciplina, como carisma sin ingeniería. Les arruina la narración, porque ven a un pibe educado, medido, que te habla de la ventana de temperatura de las gomas como si hubiera nacido en Brackley, y al mismo tiempo te mete un sobrepase con ese olfato criollo que no se aprende en la academia. Es la fusión que asusta: cabeza europea, corazón argentino. A eso, los dardos no saben cómo entrarle. Por eso a veces tiran a los tobillos, con chicanas sobre patrocinio, rumores de sillas, supuestas puertas que se cierran. El método es viejo, la puntería, floja. Mientras el bullicio se entretiene con la novela, la pista sigue siendo el juez. Y en la pista, Colapinto entrega lo que un debutante con auto regañón puede y debe entregar: márgenes que se achican, curvas que se aprenden, errores que se corrigen,
radios que cada vez suenan más claras, domingos en los que el reloj no te humilla sino que te respeta. Los puntos llegarán, porque en esto hay justicia a largo plazo. Lo que no llegará, aunque algunos lo pidan con ansias, es la etiqueta de promesa fallida. Para eso harían falta cosas que no veo: descontrol, soberbia, negación de errores. Y lo que se ve es exactamente lo contrario: control, humildad, autocrítica. Eso no se vende porque no grita, pero en el deporte más ruidoso del mundo, lo que perdura suele ser lo que no hace ruido. Quizás entonces lo que necesitamos como audiencia argentina es ajustar el foco, no comprar la urgencia importada. Entender que un proyecto de piloto Oñafe 1 no se mide en 8 carreras, sino en ciclos completos, y más si el auto necesita terapia intensiva. Que si mañana Alpine decide mover fichas, no será un veredicto divino sobre la capacidad de Franco, sino probablemente otro capítulo de la novela de Briatore y compañía. Y que si toca explorar otras categorías en paralelo, como todo profesional inteligente haría, no será un abandono del sueño, sino un atajo para volver con más herramientas. La carrera de un piloto moderno ya no es una ruta recta, es un laberinto con salidas laterales que te devuelven a la autopista más rápido de lo que cree el comentarista enojado. Al final del día, la historia de los dardos ingleses dice más del que apunta que del que recibe. Y la historia que nosotros contamos, desde acá, desde Asfalto en Llamas, no pretende endulzar los oídos, pretende equilibrar la balanza. Cuando escuches ¿que no está a la altura?, pregunta primero de qué auto hablan. Cuando te digan que 2026 no augura nada bueno, pregunta cuántas veces le erraron antes con la bola de cristal. Y cuando te enumeren accidentes como si estuvieran leyendo un prontuario, pregunta cuántos rookies europeos tuvieron indulgencia papal por errores iguales o peores. Y cuando te vengan con rankings de fantasía, decirles que el único ranking que te interesa es el que algún día lo va a poner a Franco con casco azul y bandera argentina arriba de la mesa de puntos. Porque el futuro, mal que les pese a los profetas del infortunio, no se escribe en pasillos, se escribe en curvas. Se escribe con las manos sobre un volante que vibra cuando el auto no quiere doblar. Se escribe con un pie derecho que aprende a modular 20 caballos menos como si fueran 20 más. Se escribe con un equipo que, tarde o temprano, va a entender que en ese box hay algo que no se compra con fichajes rutilantes, hay temple. Y el temple, cuando finalmente encuentra máquina, se convierte en rendimiento. Hasta entonces, nos tocará ver cómo los dardos siguen volando. Algunos harán ruido cuando golpeen en la pared, otros se quedarán sin fuerza en el aire. Y alguno tal vez encontrará un blanco en la mentira que querían pintar como verdad. Mientras tanto, a los que preguntan por qué defendemos tanto a Colapinto, les respondo con otra pregunta. ¿Qué otra cosa harían ustedes si un pibe de los nuestros se mete sin permiso en el club más elitista del automovilismo y decide que su voz cuenta? Defender no es tapar fallas. Defender es recordar contexto, leer intenciones y sostener a los nuestros cuando los vientos soplan en contra. Y en este campeonato, créanme, el viento viene del Atlántico Norte. Pero a Franco le enseñaron a doblar con viento cruzado. Y cuando al fin le toque agarrar un auto que empuje lo que su talento pide, ahí quiero ver a los que hoy vaticinan tormenta. Ese día, con lluvia o sin lluvia, la pista va a hablar más fuerte que cualquier micrófono. Y los dardos, pobrecitos, van a quedar colgados en el aire, buscando a quién culpar por haber subestimado al argentino que se animó a jugar en su cancha y a cambiarles, de a poquito, la gramática de la máxima. Hasta entonces, que sigan los susurros, que se impriman títulos con signos de pregunta al final, que se editen notas a la madrugada. Nosotros, desde la butaca, prendemos el televisor, ajustamos el mate y miramos lo que realmente importa. Cómo un pibe de 22 años, con la bandera en el casco y la paciencia en el bolsillo, va tejiendo una carrera a la medida de los grandes. No una carrera de highlights, sino de fundamento. Una carrera que pide tiempo, sí, pero que también pide algo de nosotros, no dejarnos intoxicar por la espuma. Porque si algo nos enseñó la F1, y nos lo enseñó desde el 13 de mayo de 1950 en Silverstone, es que las modas cambian, las narrativas giran, los héroes aparecen donde menos se los espera, y la verdad, la de verdad, tarda en llegar, pero cuando llega no pregunta de dónde venís, te mide por lo que haces en la pista. Y ahí, señores, a Franco Colapinto no le tiembla el pulso ni le sobran excusas.
le sobran ganas. Y eso, por más portada tendenciosa que salga mañana, no se discute, se celebra. Y mira que la historia todavía tiene carrete, porque lo que pasa con Franco hoy es apenas el capítulo 2 de un libro que en la Fórmula 1 se viene reescribiendo hace 75 años, el manual no oficial de cómo incomodar al establishment británico. Ese manual lo empezaron a escribir tipos como Fangio, que cruzó el océano con un mapa que era más una corazonada que un plan de cipiés. Lo continuó Reutemann, que sin decir mucho en público, en pista les pintaba la cara y les sacaba las ganas de sonreír en las conferencias de prensa. Después vinieron otros que no llegaron a campeones, pero igual dejaron marca. Y cada vez que uno de los nuestros levantaba la cabeza por encima del promedio, ahí aparecía el coro. Sí, pero. Ese pero es la herramienta favorita del crítico que no quiere admitir que el talento no tiene pasaporte. Y ojo, que cuando digo establishment británico, no hablo solo de la prensa con micrófono y corbata. Hablo del ecosistema entero. Técnicos, expilotos que opinan en TV, periodistas con más millas aéreas que horas de sueño, y hasta ese fan promedio que en Twitter escribe como si hubiera hecho 200 grandes premios. Es una maquinaria muy aceitadita, que sabe empujar nombres, fabricar relatos y, si le conviene, soltar de la mano a los suyos cuando ven que el negocio no paga. El problema es que cuando el que aparece en escena no está en su agenda de favoritos, no le dan el mismo margen de error. Y ahí es donde Franco está aprendiendo a manejar en pista y fuera de ella. Lo fascinante es que todo esto ocurre en un momento en el que Alpine, su equipo, está más cerca de ser un caso de estudio de cómo perder competitividad que de pelear podios. Imagínate lo que es estar ahí adentro. Un día el jefe dice que están comprometidos con el proyecto, al siguiente aparecen rumores de que medio plantel está buscando otra silla, y al tercero Flavio Briatore baja por el pasillo como si fuera dueño de todo. En ese ambiente, cualquier piloto joven podría desesperarse, buscar excusas o dejar que los comentarios lo desestabilicen. Pero no. Franco parece entender que la única respuesta es seguir sumando horas de pista, aprendiendo y mostrando que cuando tenga un auto digno, la conversación va a cambiar sola. Mientras tanto, la prensa inglesa sigue jugando su juego preferido, ese en el que los rumores valen más que los tiempos de vuelta. Uno lee algunas notas y parece que Franco se está con un pie en la IndyCar y otro en el Mundial de Resistencia, como si fuera un corredor de ferias buscando fecha libre. Lo gracioso es que cuando les conviene, esos mismos medios hablan de la determinación y madurez de otros pilotos que también exploran opciones. A ver si nos entendemos. En la Fórmula 1 todos tienen un plan B, C y D. Es parte de sobrevivir en un deporte donde 10.000 milésimas pueden costarte una temporada. Pero claro, si el que lo hace es argentino, de pronto es señal de que no cree en su proyecto. Narrativa, le dicen. Y esa narrativa tiene un patrón. Cuando sos europeo y fallás, el equipo no te dio lo que necesitabas. Cuando sos latino y fallás, no estuviste a la altura. Es sutil, pero es sistemático. Y Franco, que no nació ayer, ya lo notó. Por eso no pierde tiempo respondiendo cada comentario malintencionado. No podés gastar energía en eso cuando tenés que lidiar con un Alpine que a veces parece un Fórmula 2 disfrazado de Fórmula 1. Mejor concentrarse en lo que se puede controlar: la clasificación, la salida, el ritmo en stint largo, la comunicación con los ingenieros. Eso, y mantener la calma cuando el resto del paddock se comporta como si fuera temporada de caza. Ahora te digo algo, el verdadero gustito que nos vamos a dar va a ser cuando todo esto dé vuelta a la campana. Porque en la F1 las vueltas de campana no son solo en pista, también son mediáticas. Hoy te critican, mañana se suben a tu barco como si hubieran sido socios fundadores. Lo vimos con Verstappen, de loquito chocador a uno de los más completos de la historia en 3 temporadas. Lo vimos con Alonso, de difícil de manejar a leyenda viviente cuando volvió y puso a un Aston Martin en podios que nadie esperaba. Y lo vamos a ver con Franco, porque mal que les pese, los resultados terminan matando cualquier prejuicio. Y nada envejece peor que un titular en contra cuando el tipo que criticaste empieza a ganar. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir desde Asfalto en Llamas, recordando cada vez que haga falta que el camino de un piloto argentino en la F1 nunca fue fácil, que los dardos ingleses no son nuevos, pero tampoco son sentencia, que la historia está llena de ejemplos de cómo se les devuelve el golpe donde más duele, en la pista, y que Franco Colapinto, con 22 años, ya demostró que tiene la cabeza, el talento y el temple para esperar su momento.
porque en este juego el que sabe esperar gana, y cuando ese día llegue, los micrófonos que hoy lo subestiman se van a encender para aplaudir, y nosotros, desde este rincón, vamos a tener memoria.